Nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 3. Vamos a procurar, a intentar no apedrear hoy a nuestro hermano Costel, que ha profetizado que yo iba a predicar corto. Porque si no se cumple esa profecía... No, porque dice que si el profeta profetiza y no se cumple, ¿qué es lo que dice la Biblia? Bueno, lo tenemos, Marcos capítulo 3, amén, versículos del 13 al 19. Dice la palabra de Dios: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Hermano Salvador, ¿puedes orar por el tiempo de la palabra? Amén. Perdonadme el en vivo y que estamos entre familia, que es que tengo una pituita a la nariz. Pero es lo que tiene. Gracias. Que inicie de nuevo Maffer, la grabación. ¿Se puede, Mana Maffer, comenzar otra vez, reiniciar la grabación? Ah, mira, los jóvenes son unos artistas. Bien. Hoy, como ya sabéis, el hermano Darinel y yo estamos tratando el tema de los 12 apóstoles y tomamos como libro de referencia el libro de nuestro hermano MacArthur, de 12 hombres comunes y corrientes. Ya el hermano está trabajando en el próximo personaje, ya no voy a hacer spoiler, así que ahí lo dejo, pero nos ha dado ya unos cuantos de los personajes y el último ya lo vimos la semana pasada, el último que él trató. Y hoy quiero hablarles en esta sesión acerca de el apóstol Juan. El apóstol Juan, aquí mismo en este pasaje, es catalogado con un apellido bastante curioso, ¿no? Lo han visto en el capítulo 3, versículo 17. A Juan y a Jacobo su hermano, ¿cómo les apellida? Boanerges. Fíjate cómo cataloga a Juan. A Juan le llama Juan hermano o el hermano de Jacobo. Más adelante veremos un poquito acerca de él, acerca de lo que es su familia y demás. Su padre, Zebedeo, como ustedes saben, se dedicaba al tema de la pesca y de las redes esencialmente. Y en este caso, algunos autores dicen que era un empresario importante de este sector, porque aparte de eso tenía personas que le ayudaban en lo que era este oficio, tenía trabajadores. Entrando en materia con respecto a Juan, el nombre Juan, de la traducción literal de este nombre en el caso del hebreo, es Joanán. He encontrado dos definiciones con respecto al nombre Juan. Una de estas definiciones es amado de Jehová, y otra, Dios ha mostrado su gracia. Joanán, Dios ha mostrado su gracia. Había hace unos meses un meme por ahí diciendo, ¿cómo es que un hombre que se llama Jesús en Palestina, entre comillas, encuentra a 12 hombres, y cómo es que allí en Oriente hay uno que se llama Pedro, otro que se llama Juan, y cómo va a ser? ¿Eran españoles todos y tal? Y luego le responde un hermano y le dice, es que se nota que eres tuitero y youtuber, porque si pensaras un poco más, te acordarías que esa es la traducción de esos nombres del hebreo al castellano. Y ahí ya no respondió más ni hizo más vídeos. Pero bueno, Joanán, que es la traducción Juan, fíjate qué curioso, hablaba con un chino y la traducción de Juan al chino
es Lin, si mal no recuerdo, o Jin. Así, también tiene su traducción en cada idioma, en cada lengua, así que ya usted se puede imaginar. Hay un nombre que es el más frecuente allí. Y en un libro que leía decía que en aquella época había muchísimos niños, obviamente, que se llamaban Juan o Joanán. Pero por eso aquí especifica en la Escritura, y como vemos a Juan el Bautista y otros Juan por ahí que encontraremos en la Escritura, especifica que era el hijo de Zebedeo, su madre se llamaba Salomé, que ahí habría que corroborarlo, y que era el hermano menor de Jacobo. Por las características que tenía personalmente este hombre, Juan, y también su hermano Jacobo, Jesús directamente les apellida Boanerges, hijos del trueno. Y MacArthur explica que eso da a entender claramente que tenía un carácter impulsivo. Y eso lo reflejamos, por ejemplo, aquí mismo en el libro que podemos presentar, en el libro de Marcos. Lucas 9, 51 al 56. Ahí me equivoqué. Lucas 9, 51 al 56. Un pasaje que muchos conocemos. Lucas 9, 51 al 56. ¿Lo tenemos? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, está hablando Jesús, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, ¿quiénes? Los dos hermanitos dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, Jesús, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y fueron a otra aldea. Señor, ¿quieres que oremos? Creo que la hermana Nora fue que compartió un vídeo que dice que según tú oras, pues eso es lo que tienes en tu corazón. ¿Cuánto fuego tenemos en el corazón, hermanos? En días concretos más que otros. ¿Recuerdan cuál es el otro nombre que habitualmente se le da a Juan? Juan, el apóstol del amor. Estaba mirando un artículo con respecto a los cambios que se producen en el cerebro de una persona al tener lo que vulgarmente se llama una, entre comillas, experiencia religiosa. Hay un artículo con respecto a esto en The Science, esto para los chavales que saben mucho inglés, pero en este artículo, que es de julio del año 2021, hablan acerca de esos cambios y de cómo una vida encarrilada en lo que son los caminos de Dios o la religión, entre comillas, ellos ahí engloban varias creencias religiosas, tiene un efecto protector cerebralmente hablando, y en regiones concretas del cerebro, este artículo ya luego quizás lo puedo compartir con ustedes en un momento, en varias regiones concretas del cerebro se produce lo que llaman efectos protectores con respecto a enfermedades como la depresión, la esquizofrenia y otras enfermedades más. Van más allá y también hacen un estudio con personas operadas también del cerebro de regiones concretas, pero dicen que todavía no tienen la capacidad, porque no interesa económicamente a los que mandan, de hacer un estudio mucho más amplio con respecto a los cambios que se producen en el cerebro de una persona cuando tiene una experiencia de este tipo o cuando experimenta una relación con Dios. Por ejemplo, en un documental que filma
y que patrocinaba, creo que todavía no se está haciendo o que ya no se hace porque ya pasó la temporada. En este caso el actor Morgan Freeman, supongo que alguno quizá lo habrá visto en algún momento porque esto lo daba en el Discovery Channel. Hace un par de años, hace como 1 año y medio o 2 años, estuve viendo este documental y él lo que hacía era entrevistar a personas que habían sido encarceladas por delitos violentos y los que de ellos habían tenido un encuentro con Dios, según ellos expresaban, se les hacían estudios directamente de resonancia magnética y estudios de dinámica cerebral y comprobaban que había algo que había cambiado en su cerebro en cuanto a su dinámica cerebral y en cuanto a su estructura cerebral. Y que eso él no podía explicarlo. Como una persona violenta, agresiva, que había llegado al punto de quitarle la vida a algunas personas, al tener un encuentro de este tipo, entre comillas, una experiencia religiosa, su estructura cerebral se había también modificado. Y cuando yo escuchaba este programa y cuando leí este artículo, una de las primeras personas que pensé fue en el apóstol Juan. En su hermano Jacobo ya se había visto en su momento, pero fíjate cómo Juan pasa de ser un Boanerge, después de ser discipulado con Jesús, de haber estado con Jesús, de haber caminado con Jesús, a ser el discípulo ¿de qué? Del amor. Tiene sentido que cuando tenemos un encuentro con Cristo, y no solamente cuando tenemos un encuentro, porque se ha popularizado esa idea de el encuentro personal con Cristo, de una vez y ya. Y tristemente hay mucha gente que, bueno, salvo siempre salvo, ya yo oré y recibí a Cristo, ya me voy a mi casa, ya hice lo que tenía que hacer. Y hay algunos que han vivido durante años y décadas un evangelio de este tipo, en el cual yo hago la oración de fe, entre comillas, y ya me voy a mi casa, ya soy salvo. Claro, sí, ya yo oré, yo dije lo que me dijo el muchacho que repitiera. Y se ha hecho muy popular esto en los últimos años, aunque gracias a Dios hay que admitir que la cosa va cambiando un poco en muchos ámbitos. Hay muchos hermanos que han entendido que la oración de fe no es solamente 1 minuto, que es lo que dura, no mucho más de ahí. Porque dice, bueno, ora tú mismo, porque dice que si lo confiesas con tu boca, con la tuya, entonces serás salvo. Bueno, pues lo confieso. Ya, sí, pues ya soy salvo. Venga, hasta luego. ¿Me explico? Se ha vivido un evangelio de esta manera. Y no se han visto en muchas de estas personas cambios a medio y largo plazo. Cosa que encontramos aquí totalmente diferente en el apóstol Juan y en el resto de apóstoles. Pero como estamos tratando en este caso y en este día el tema de Juan, lo hablamos con respecto a él. Fíjate cómo él directamente en su celo, entre comillas, religioso, llevado al extremo, su intención es acabar con todo. ¿Te identificas con Juan? Y creo que todos cuando comenzamos en un momento concreto, en muchas ocasiones lo hemos puesto como ejemplo en la escuela dominical, tenemos ese fuego de debatir con todo el mundo y de demostrarle a todo el mundo que Cristo salva o que yo sé más que tú o que yo tengo la razón. Muchas veces en nuestro debate, Cristo pasa a un segundo plano. Eso nos pasaba muchas veces cuando teníamos debates por ahí de venga, ¿de qué religión tú eres? Venga, que te voy a comer vivo. Y tenía en mi Biblia señalado, para los testigos de Jehová, esto y esto. Para los adventistas, esto. Tengo una Biblia así y la tengo en mi casa escrita con versículos para cada uno. Los de tal iglesia, pues tengo esto, una lista de versículos para cada uno. Pero bueno, si usted se identifica conmigo, era así. Pero Juan no era diferente a ti y a mí en ese aspecto. Y él le dice, Señor, ¿quieres que oremos? Para que venga y caiga aquí este fuego. Que se vea quién tiene aquí el poder. A ver quién manda aquí. Que se vea. Bueno, podríamos entrar a analizar aquí las intenciones del hermano Juan, pero estaban claras, ¿no? Era quemarlos. El que lleve a mí la contraria, que se prepare. Jesús le dice, no sabéis de qué espíritu sois. Y
Sinceramente, yo también he tenido mis luchas con este pasaje y con otros más, en los cuales Jesús nos aterriza y nos dice, baja, cálmate. Este mismo Juan, vamos a Mateo capítulo 20, es el que encontramos con unas ambiciones bastante curiosas. En Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28, encontramos una historia bastante llamativa con respecto a Juan. ¿Lo tenemos? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, o sea, recuerdan, Salomé se acerca con Juan y con Jacobo, postrándose ante él, ante Jesús, y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, la palabra que le encanta al hermano Costel, podemos. Bíblica. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí podríamos hablar de la madre de Jacobo y de Juan. Podríamos hablar de la izquierda y de la derecha. No sé cuál de los dos quería sentarse a la izquierda y cuál a la derecha. Eso ya sería debatible. Esto de manera de broma, obviamente, porque ahí sale el nombre de un partido bastante curioso. Pero, ¿qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? Y la madre interviene. Ahora, yo exactamente no sé si la madre interviene por sugerencia de los hijos o por motu propio, diciendo mis hijos. Escuché alguna predicación al respecto de este asunto, en la cual decían que la intención de Salomé era que si mis dos hijos están uno a la derecha y otro a la izquierda, pues yo seré una reina o una duquesa, por decir un cargo concreto. Salomé seguía pensando que el reino se iba a establecer en la tierra y que iba a ser un reino físico. No había llegado más allá en el aspecto espiritual. En otro pasaje hay algo bastante llamativo y se menciona dentro de una lista de mujeres que ayudaban a Jesús con sus bienes a una mujer llamada ¿cómo? Salomé también. O sea, fíjate cómo hoy en día los políticos y los partidos políticos suelen ser financiados con sus campañas y en sus campañas, ¿por quiénes? Por empresarios y por gente, entre comillas, importante que tiene dinero. Y habitualmente el que invierte tiene la intención de ¿qué? De ser altruista o de sacar algo. De sacar algo. Mira, de recuperar lo que he invertido. Obviamente multiplicado por 50, pero bueno, recuperarlo. Al menos recuperar. Y tener un poquito de poder. Yo soy amigo del presidente. Y conozco gente que lo que hace, por lo menos hacerse una foto de perfil ahí, al lado de... Yo, bueno, si veo a algún famoso me hago una foto, no pasa nada. No pasa nada. Ya tendremos luego que pedir cola para hacernos fotos con Josué cuando sea diputado o eurodiputado, ¿no? Amén. Amén. Josué va a ser eurodiputado. ¿Comisario?
Bueno, bien, gloria a Dios, bien, ojalá y que eso ayude y que pueda el hermano meter mano ahí, interferir con todos esos maleantes que andan por ahí. Así que bueno, es una bendición, está haciendo caso e intentando ejercer desde dentro algún cambio. Pero fíjese que hay probabilidades de que ella dijera, oye, vamos a empujar a estos muchachos. Pero a ellos no les desagradó la idea. ¿Ha sido por parte de la madre? No lo sabemos exactamente. ¿Ha sido por parte de ellos dos, viéndose que hay mucha competencia? Hay mucha competencia aquí. Vamos a intentar colarnos y el que lo pida primero se lo queda. Yo lo digo y si cuela, cuela. Obviamente ellos no habían entendido lo que pasaba aquí. Y al final del todo, Jesús, no vamos a entrar en detalle de cada uno de los versículos porque claro, ya se nos haría mucho más tarde y quiero que tengamos el tiempo de oración. Jesús les dice entre vosotros, versículos 26 en adelante, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El hermano MacArthur, en el libro que hemos citado anteriormente, escribe una frase que a mí me llamó mucho la atención y quise escribirla para leerla literalmente a vosotros. Dice, aún nuestras mejores características, corrompidas por el pecado, llegan a ser ocasión de tropiezo. Aún nuestras mejores características, corrompidas por el pecado, llegan a ser ocasión de tropiezo. Obviamente, estamos corrompidos todos por el pecado. Todos somos pecadores. Todos estamos en pecado. No es que seamos buenas personas que a veces pecamos. Somos pecadores que a veces hacemos cosas buenas. O sea, eso es así. Estamos corrompidos por el pecado y Juan no era la excepción. Por eso no adoramos a santos, ni a vírgenes, ni nada por el estilo, porque son hombres y mujeres de carne y hueso como tú y como yo, y como mencionábamos en el tiempo que estuvimos citando, fuera de la grabación, que hay que orar por nuestros hermanos que el Señor está usando porque son un blanco muy claro de Satanás. Y en este caso Juan y su hermano Jacobo también fueron criticados por esto, pero al estar con Jesús, como hemos mencionado del artículo que leímos, sus vidas, y en esencial la vida de Juan, fue totalmente diferente. El carácter de Juan fue otro totalmente diferente, automáticamente. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Cuando Jesús es ascendido al cielo, aparte de eso se le aparece después de resucitado varias veces a Juan. En el libro de los Hechos ya lo veremos en la próxima sesión. Este hombre, Juan, junto con Pedro, fíjate que siempre pasa y está en un segundo plano. Algunos dicen que esto podía provocar en algún momento alguna sensación de complejo en Juan, porque siempre se le llama el hermano de Jacobo, porque era menor de edad que con respecto a Jacobo, y algunos dicen y afirman con mucha vehemencia que era el menor de todos los apóstoles. Eso puede ser cierto porque ustedes recuerdan que fue el que más tiempo duró vivo. Llegó hasta finales del primer siglo, año 90 y pico por ahí. Como ustedes saben, en el destierro en la isla de Patmos. Y fue el autor, obviamente, del Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y también del libro de Apocalipsis, el único libro profético del Nuevo Testamento. Así que cualquier profecía, como las que ha citado el hermano, yo ni me acordaba de esa, a mí me parece chiste cuando veo estas cosas. Esas profecías que suenan por ahí, si no está en Apocalipsis, olvídela. Como decía un pastor que yo escuchaba en una prédica la semana pasada, cada vez que me des una profecía me tienes que decir libro, versículo, libro, capítulo y versículo. No, que no es, no, pues no me la cuentes, no me interesa tu profecía. Me tienes que decir libro, capítulo y versículo. Si usted ve que la profecía está en Judith, en Macabeos, en Eclesiástico, o cuáles son los otros nombres, y en cualquier otro libro, en el Evangelio de Judas, o en cualquier otro evangelio raro por ahí, ni caso. Así que Eso estaba también en los evangelios, pero textos mal interpretados. la de esta fecha. La
Textos mal interpretados. No, pero que haya rapto, el detalle es la fecha. El detalle es la fecha, que no sé cómo la habrá calculado. Ya me enteraré del vídeo de este hombre para reírme luego mañana. Pero no sé cómo han calculado la fecha exacta. El día y la hora nadie lo sabe. Vale, pero ellos sí. Solo mi padre, dice Jesús, solo mi padre la sabe y ellos tienen la... Bueno, es una cosa, es una broma, yo creo, para ganar adeptos a algún canal de YouTube o alguna cosa de like y views y comment. Eso es para ganar dinero, es lo que se me ocurre. No, yo, vamos, quiero pensarlo de esta manera, de esa forma maliciosa. En el libro de los Hechos vemos a un Juan totalmente diferente, haciendo uso y ejercicio de lo que es ese apellido posteriormente del apóstol del amor. Ya vemos en esas últimas fases de Jesús, recuerdan que él se recostó ¿dónde? En el pecho. Ya vemos a un Juan transformado, con un carácter renovado, al estar en contacto con Jesús. Al estar con Cristo, Juan pasó a ser una persona totalmente diferente. Y algunos dicen que como fue el más longevo, llegó a tener o a ser como una especie de padre para ellos, en el buen sentido de la palabra. No me malinterpreten de que era un sacerdote, no así, sino que ellos consideraban a Juan, como era el más longevo, con ese respeto y honor que obviamente se merecía. Algunos, como ustedes saben, malinterpretaron el pasaje en el cual Jesús dice, cuando estaba hablando con Pedro en el libro de San Juan, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, recuerdan, al final del libro de Juan, sígueme tú. Y dice el mismo apóstol, redactando el libro, que algunos discípulos interpretaron que eso significaba que Juan se iba a quedar vivo en la tierra hasta que Jesús volviera. Y sí, y lo dice claramente en la Escritura. Y por esto, al ver que Juan seguía vivo durante tantos años, muchos seguían pensando que la venida de Cristo se iba a producir en ese periodo de tiempo en concreto. Y dice, hasta que Jesús no vuelva, Juan no muere. Fíjese a qué conclusión habían llegado los discípulos. Pero bueno, ya ese sería un tema para que usted también se lo estudie posteriormente y que valore el libro de Apocalipsis también tomando esto en cuenta. Algunos dicen que muchas de estas imágenes y de estas ideas las presentaba Juan, y algunos de los cristianos, de los primeros cristianos que leían el libro de Apocalipsis, seguían pensando que todo eso iba a ocurrir en ese mismo instante, en ese mismo momento. Pero bueno, no quiero seguir alargándome más con respecto a este hermano tan interesante y con esta historia tan apasionante de Juan. Sí quiero quedarme con este detalle, o quiero que se queden con el detalle de que su carácter fue totalmente transformado de ser un hijo del trueno implacable a ser el apóstol del amor al estar en contacto con Jesús, caminando con él. No solamente un contacto de 10 minutos, sino una vida caminando con él. Le llevó a ser una persona transformada totalmente. Cuando una persona camina con Jesús y es discipulada por él, no puede seguir igual que al principio. Y eso lo habíamos dicho en más de una ocasión en las clases de escuela dominical. Si tú te ves que estás igual o peor que hace 10 años a nivel bíblico o de lo espiritual, o sigues repitiendo el mismo pecado que hace 5 años, que estás igual o peor, arrepiéntete. Tienes que cambiar cosas. Tienes que cambiar cosas de manera radical en tu vida, porque eso no es propio de un creyente. No es propio. Por eso dice la Escritura que tú y yo vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de avance. Ya no podemos seguir bebiendo leche, porque no es propio. Fíjate si ya, yo creo que todos los que estamos aquí prácticamente somos intolerantes a la lactosa. Dicen que somos los únicos mamíferos, entre comillas, que después de adultos seguimos bebiendo leche. Las vacas no vuelven a beber leche jamás, ni ningún otro mamífero. Que la intolerancia a la lactosa, algunos llaman que simplemente es una milonga o una mala costumbre, que estamos mal acostumbrados a seguir bebiendo leche fuera de nuestro tiempo habitual, pero bueno, es que está muy rico el queso y las cosas derivadas de la leche, eso también hay que admitirlo, pero trae sus consecuencias. Usted como creyente no puede seguir estancado y siendo la misma persona de hace X años. Usted tiene que procurar seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Los medios los tienes. Los tienes. Gracias a Dios tenemos los medios. En el móvil tenemos muchísimos recursos. En la biblioteca el hermano Coster se esfuerza constantemente por mantenernos con muchos libros que no nos da la vida para leerlos todos y para sacarle el jugo, sinceramente. Pero excusa no hay. Tenemos libros en el móvil. Tenemos material grabado en el canal de YouTube de la iglesia. Hay varios hermanos que tienen canal de YouTube que son de mucha bendición y varias iglesias de muy buena doctrina que también tienen mucho material. O sea, no tenemos excusa para no seguir caminando cada día con Jesús. Si tú caminas con Jesús, vas a ser transformado y vas a beneficiar a todos los que están a tu alrededor y también a ti mismo. Así que ese es el mensaje de hoy. Para quedarnos, Juan dejó de ser el Boanerges para ser el apóstol del amor al estar caminando constantemente con Jesús. Si tú caminas con Jesús, también verás cambios en tu vida para bien. Padre, gracias por el privilegio que nos das de poder aprender de ti, de tu palabra, de poder escuchar cada día, Señor, tu palabra por diversos medios. Te damos gracias por todos los medios de gracia que tú has provisto para nosotros en esta generación y en este tiempo. No somos conscientes, Señor, por tanto te pedimos perdón por nuestras negligencias diarias. Perdónanos, Señor, porque debiendo ser ya maestros, todavía muchas veces actuamos, pensamos, hablamos y nos comportamos como niños espiritualmente. Perdónanos, Padre. Esfuérzanos cada día y guárdanos, porque el maligno anda cada día rondando y buscando a quien devorar. Ayúdanos y danos la fortaleza que solo de ti procede para poder crecer en ti y en las cosas tuyas. Gracias por este tiempo y te pedimos tu dirección también sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.